amiga Amada Carolina Pérez. Un momento especial para mí, la verdad. No es una mirada cualquiera, por lo menos en lo que me respecta. Amada es profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad Javeriana. Entre el 2020 y el 2022 fue la directora del doctorado de Ciencias Sociales y Humanas en la universidad. Hace parte del grupo de investigación Prácticas Culturales, Imaginarios y Representaciones. Es doctora en Historia por el Colegio de México y sus intereses de investigación son la historia de América Latina en los siglos XIX y XX, particularmente la forma como sus habitantes han sido representados a partir de múltiples artefactos culturales y las estrategias utilizadas por diferentes instituciones para el control de la población y las tácticas puestas en juego por individuos y comunidades para negociarlas, evadirlas o reinterpretarlas. Participó en el equipo de curaduría de la exposición Las Historias de un Grito, 200 años de ser colombianos, del Museo Nacional de Colombia 2010, y trabajó en la división educativa también en el Museo Nacional entre el año 2000 y el 2010. En los últimos años se ha dedicado a propuestas de investigación en colaboración, especialmente en procesos de museología social con pueblos indígenas. De sus publicaciones destacó únicamente de su amplia producción su libro Nosotros y los Otros, las representaciones de la nación y sus habitantes, Colombia, 1880-1910. Amada, gracias por aceptar esta invitación y bienvenida. Tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Me alegra mucho estar aquí en esta conversación y también poder hacer parte de este seminario. Agradezco mucho a Héctor, mi querido amigo Héctor, la invitación y a Gustavo. Y bueno, realmente, y quiero aclarar desde el principio, esto es un intento de pensar en voz alta. Algunas de las reflexiones que surgen particularmente, y ahora lo voy a plantear, en diálogo con una profesora que me parece muy interesante, que tiene un trabajo muy potente, ojalá algún día la podamos tener por aquí, que es la profesora Silvia Sebastiani. Ella es una profesora de la Escuela de Altos Estudios de París, es una profesora que ha venido trabajando de manera constante este tema, digamos, al que yo apenas me he aproximado justamente a partir de su obra, y lo que quiero proponer es un diálogo con su obra, pues un poco desde América Latina y desde algunas reflexiones realmente pensando en voz alta que surgen desde el presente. Entonces, a partir de ahí, de esas reflexiones y un poco de esa manera de pensar y esta propuesta analítica, quisiera plantear la charla en 4 momentos, aunque realmente son 3. El primero es pues, pensar el colonialismo como ese escenario que posibilita el proceso de humanización de animales y deshumanización de los esclavizados. Ese, digamos, que va a ser la primera parte, donde nos vamos a concentrar particularmente en el siglo XVIII. La segunda parte En la segunda parte vamos a hablar particularmente de cómo, digamos, la extensión de ese proceso colonial nos lleva a que algo que había sido muy puntual en una relación entre la circulación de especies animales entre África y Europa se convierte en un fenómeno global a partir del imperialismo, pero también desde una reflexión de cómo repercute esto pensándolo en los procesos de colonialismo interno en el siglo XIX en América Latina, en el medio de los procesos de creación de los estados nacionales. En un tercer momento, digamos que el tercero y el cuarto van a estar juntos, porque es simplemente el diálogo que quiero proponer y la reflexión que quiero, más que concluir, abrir. Y en eso espero pues como que el diálogo con ustedes sea un diálogo muy fructífero. Son algunas reflexiones en torno a cómo
esto podría decirnos algo en relación a estos procesos de los que vamos a hablar, en relación con el poshumanismo, con algunas de las vertientes de los derechos de animales, que bueno, vamos a hablar un poquito sobre eso, y ya al final, pues como proponer algunas entradas que quizás nos planteen propuestas sugerentes. Ese va a ser un poco el orden de la exposición. Entonces, vamos a empezar eh, directamente con el trabajo de Silvia Sebastián. Este es ay, no lo tengo aquí. Este es uno de los libros en los que está publicado el trabajo de Silvia Sebastián. Es un libro editado por Max Herring y por Laura Alemán Silva y George Lonet. Y creo que es un libro interesante que nos permite justamente abrir esas posibilidades de diálogo. En principio habíamos pensado que Max podía estar aquí hoy, pero creo que esta sería una invitación buenísima para hacerle a él para el próximo semestre en el contexto del seminario, porque vimos que él trata otros temas. Yo voy a concentrarme más en esa comparación con América Latina desde el siglo XIX, él se concentra más en el siglo XVIII. Digamos que en este libro está este artículo de Silvia Sebastián, pero también hay un comentario al artículo de Silvia Sebastián y a la obra de Silvia Sebastián, y creo que vale la pena revisar desde la perspectiva que propone Max. Entonces, bueno, en primer lugar quiero hablar sobre esos debates que se dan durante el siglo XVIII sobre digamos, los límites de lo que significa humanidad, y especialmente cómo esos debates tienen mucho que ver en la manera como se construyen las ciencias humanas y sociales a partir del siglo XVIII. Entonces creo que estamos hablando de un momento central, porque esto nos va a permitir ver también el horizonte en el cual están inscritos muchas de las disciplinas con las cuales trabajamos en la actualidad. Estos debates, digamos, tienen que ver justamente con los debates ilustrados que se van a dar, digamos, con sus múltiples vías, facetas, contradicciones durante el siglo XVIII. Yo creo que eso es importante advertirlo, que aquí no se está pensando la ilustración de una manera monolítica, sino todo lo contrario, se está pensando la ilustración desde los diferentes debates, desde las diferentes entradas que se configuran justamente en medio de esos debates. Y uno de los temas que va a surgir aquí de manera muy fuerte es como esa reflexión que permite la circulación de seres humanos y de animales entre África y Europa, en relación con donde, donde se encuentran esos elementos de distinción y diferenciación, pero también de correlación entre seres humanos y animales. Particularmente vamos a hablar de los orangutanes. Pues que los orangutanes son un tema central que trabaja Silvia Sebastiani. A final del siglo XVII, digamos, los orangutanes son tanto los que conocemos actualmente como orangutanes como los chimpancés. Digamos que no hay una distinción entre unos y otros. Los chimpancés son los orangutanes pigmeos, ¿no? Pero se les denomina de la misma manera. Y lo que va a mostrar justamente es Silvia Sebastiani, es que este trabajo, digamos, de conocimiento de los orangutanes, tanto en términos de su anatomía, ahora vamos a profundizar un poco sobre ello, como su uso en los espectáculos, va a permitirnos abrir una línea de investigación, que es la que ella está proponiendo, en relación a cómo se va a dar ese proceso de humanización de los orangutanes. Ahora vamos a ver un poquito de ello. Y esto tiene que ver, pues justamente, con un proceso en donde la anatomía comparada va a ser muy, muy fuerte, de un lado, pero por otra parte, donde los debates filosóficos y políticos en torno al abolicionismo y al cuestionamiento de la tasa transatlántica
van a tener un lugar particular, especialmente a partir de la década del 70 del siglo XVIII. Entonces, digamos que este es un poco el escenario en el cual esta investigación se produce. Y aquí, pues como resulta importante pensar en tres líneas de trabajo sobre las cuales Sebastiani profundiza. Lo primero es que el proceso de humanización de los orangutanes implicó al mismo tiempo el proceso de deshumanización de los esclavos. Y este va a ser pues como un proceso complementario, pero digamos que ella lo plantea más como hipótesis, y es que no solamente de los esclavos. Y ella lo deja pues como una pregunta abierta, que es un poco sobre la que yo cojo el hilo, y es si solamente se trata de la deshumanización de los esclavos o de todos aquellos considerados salvajes dentro y fuera de Europa, entre los que se pueden encontrar los amerindios, los pobres, los campesinos, los niños salvajes. Digamos que ella va a trabajar específicamente con los orangutanes y los esclavizados, pero deja abierta como esta posibilidad. Y digamos que hay algo muy interesante aquí, es que justamente cuando esa distinción entre los orangutanes y los seres humanos se aporta al interior de la especie humana, se va a ampliar la clasificación y la estratificación entre seres humanos. Y aquí quiero decir algo que es importante, pero pues que a veces se nos puede olvidar en el escenario, y es que todavía no estamos hablando de las teorías de la evolución. Tenemos que esperar casi un ciclo a que el debate evolucionista empiece, y por eso me parece tan importante y tan pertinente esto. Y lo otro es entender un poco con Said, quizás uno lo podría pensar, y es que es imposible concebir el conocimiento que se construye sobre los orangutanes a partir de los médicos, de los filósofos, de los naturalistas, de los geógrafos, de los mercaderes, sin pensar el tema de la trata transatlántica. Creo que ese va a ser un punto central, y el colonialismo. Digamos que todo este conocimiento se construye en el horizonte de la trata y en el horizonte del colonialismo. Y esto es clave pensar. Entonces, simplemente, pues como para retomar, no voy a profundizar demasiado en esto, porque pues más bien los invito a que se lean el artículo de Sebastián, o los artículos, y varios artículos sobre este tema, pues especialmente centrando la atención en cómo se da este debate en la prensa inglesa. Hay unos artículos muy interesantes sobre esto. Pero ella dice que hay como tres momentos de construcción de este debate. Uno, que es el que se da a final del siglo XVII, que tiene que ver específicamente con la anatomía comparada. Digamos que lo que se empieza a hacer es traer orangutanes de África, y a partir de allí se empiezan a hacer procesos de disección de los orangutanes para empezar a comparar la anatomía humana con la anatomía animal. Eso es lo primero. El segundo momento, que es el que se da a finales de la década del 30 del siglo XVIII, es un momento muy particular que tiene que ver con cómo esto se convierte en un espectáculo. Y es que en los cafés londinenses van a empezar a aparecer orangutanes como una forma de atracción, ¿cierto? Y especialmente, y esta es como la imagen con la que nos invitamos hoy a la conferencia, se da el caso de Madame Chimpancé. Madame Chimpancé va a ser una de las protagonistas de la prensa inglesa en la década del 30 del siglo XVIII, y ella va a mostrarse pues como toda la posibilidad de humanización de esta chimpancé. En este momento ya empieza a existir la diferencia entre chimpancé y orangután. Y ya en la década de los 70, como esos debates se, digamos, entroncan con los debates sobre abolición de la esclavitud, y digamos que ahí es donde van a verse más claro cómo en ese entronque de los debates, primero científicos, luego en relación con la ciencia y espectáculo, se van a constituir en medio de un terreno de debate político sobre la abolición de la esclavitud. Entonces vamos a ver primero como estos horizontes que se plantean. Entonces estamos hablando de que
el descubrimiento, y esto entre comillas, porque ya sabemos que siempre que implica la palabra descubrimiento, ¿no? El descubrimiento de los simios se da justamente en medio del mercado esclavista y se van a transportar al mismo tiempo hacia Europa los simios y los esclavos. Digamos que ahí vamos a ver que hay unas rutas comunes, pero también unos mercados comunes, y quiero que lo tengan esto muy presente porque esto lo vamos a retomar más adelante. Lo segundo es que, digamos que en esas mismas rutas comerciales vamos a empezar a ver que ese despojo de la vida, tanto de humanos como de animales, va a ser una constante. Muchos mueren en los viajes, tanto esclavizados, muchísimos, y las cifras son escalofriantes, como estos orangutanes. Y aquí va a ser muy importante señalar que estos orangutanes son objetos de comercio, ¿cierto? Entonces, se cazan en África y se van a convertir en una mercancía que se utiliza de manera muy particular y que se va a ir utilizando cada vez de manera ampliada en Europa, en, digamos, como unas atracciones, que todavía no estamos hablando de atracciones de circo, sino atracciones que se dan especialmente en espacios de entretenimiento como los cafés. Y aquí empiezan a aparecer algunos de los imaginarios sobre los orangutanes que van a perdurar durante el siglo XVIII y luego el siglo XIX, y es que se empieza a señalar que tienen un apetito voraz sexual y que hay, digamos, como un mito enorme sobre que hay una serie de orangutanes violables. Digamos que aquí ya empieza no solamente a hacerse una reflexión desde la anatomía, sino la constitución de los imaginarios a partir de lo que los europeos piensan que los orangutanes hacen, ¿no? Digamos que, porque la mayoría de ellos, además, no son estudiados en África, sino son sacados de su contexto y son estudiados en el contexto inglés. Bueno, y aquí, digamos que es bien compleja la manera como se constituye este tráfico de estos animales. Se llevan a Londres, en algunos casos se convierten en atracciones de circo, luego son utilizados para estudios anatómicos, es decir, son diseccionados en diferentes espacios para poder construir sus estudios de anatomía comparada, pero además luego sus restos van a estar en las colecciones de los museos. Es decir, digamos que todo el tiempo hay un mercado sobre ellos que no solamente implica el mercado inicial de la ciencia, el mercado después del espectáculo, sino el mercado de sus huesos convertidos en objetos para piezas del museo. Digamos que estamos hablando de un mercado general y digamos que aquí en esos estudios de anatomía comparada es que empiezan a señalarse los parecidos entre la anatomía de los orangutanes y las anatomías de los humanos, pero no de todos los humanos. Y aquí empieza a mostrarse entonces en estos estudios desde unos imaginarios científicos eurocéntricos que estos orangutanes se parecen más a ciertos grupos humanos. Aquí todavía no estamos hablando necesariamente, como les digo, de la teoría de la evolución, que a otros, y especialmente a los grupos humanos con los que comparten un hábitat, y entonces empieza a construirse toda una idea sobre ese hábitat común. Comparten orangutanes y personas africanas de la misma región, y empieza a pensarse en que hay una continuidad en sus formas de actuar, digamos que podríamos decir en sus costumbres. Y aquí también, digamos que hay algo que me parece muy importante, y es esa dimensión pública que adquiere el orangután, particularmente el chimpancé, y es que no solamente entonces van a ser un objeto de la ciencia, sino van a ser un objeto que está a la vista pública y la gente va continuamente a estos cafés a observarlos y construye una mirada, y digamos que a partir de ahí se construyen unos imaginarios sobre ellos muy particulares. Y en las representaciones visuales que se configuran sobre ellos,
cada vez vamos a ver que entre ese final del 17 y el transcurso del 18 van a estar más humanizados. Y esto también es interesante porque, por ejemplo, entonces, fíjense el cambio entre esta imagen y esta otra imagen, donde se le muestra ya más erguido, incluso con la ayuda de un bastón, digamos que se va a dar ese proceso de humanización que se muestra en la iconografía, y luego ya tenemos este proceso que es el que hacia la década del 30 se constituye, que es toda digamos, estas noticias sobre Madame Chimpancé, donde se muestra que se le puede enseñar a los chimpancés costumbres refinadas, ¿no? Entonces, especialmente se le va a mostrar eh, tomando té. Pues que uno de las iconografías centrales y de los relatos centrales que investiga Sebastiani es cómo en la prensa se le muestra a esta Madame Chimpancé como un personaje con unos modales que puede incluso acomodarse a los modales de la mesa, no solamente va a tomar té, sino se le va a vestir como una dama, ¿no? Con ropas francesas, además, esto también es muy interesante, y particularmente en esta imagen llama la atención algunas cosas, ¿no? Aquí está la Madame Chimpancé, ¿no? Si se dan cuenta, ha dejado el bastón que tenía la imagen anterior, la deja de lado, tiene el té en la mano, digamos, lo sabe tomar muy bien, y miren esta imagen acá. Y este es un africano que en cambio no se ve con los modales que tiene Manu Chimpancé, ¿no? Fíjense cómo se está construyendo inmediatamente esta noción del salvajismo del africano que está cazando al chimpancé, ¿no? Digamos que esa caza se desvincula de la trata y de la comercialización que hacen los europeos de los chimpancés y los orangutanes, sino digamos que aquí la acusación recae sobre el africano que aparece como bárbaro cazando al chimpancé, y en cambio se muestra la posibilidad de transformación del chimpancé que lo distancia con estos, o que la distancia con estos chimpancés, ¿no? En estado salvaje de atrás. Entonces, fíjense cómo, digamos que en esta imagen confluyen muchas de las nociones de las que estamos hablando aquí, y particularmente, digamos que aquí se están empezando a conjugar pues, la idea de los chimpancés como un simulacro de hombres, ¿no? Que creo que eso va a hacer que van a poder aprender las formas, las costumbres burguesas, fundamentalmente, ¿no? Y no solamente en términos de esa humanización, sino también en términos de la configuración de roles de género, que ese sería otro tema muy fuerte, y digamos que Sebastián lo trata en algunos momentos, pues como que lo suelta, pero no lo desarrolla del todo, y es que todo el tiempo se habla como de el recato, mientras que se habla del desaforo de los orangutanes machos sexualmente, se habla del recato un poco, o sí, como del carácter de pudor que tienen las hembras orangutanes y chimpancé, y digamos que también a partir de ahí se construye un modelo de feminidad que se biologiza, ¿no? Digamos, es como todas las hembras en todas las especies tienen recato, y entonces hay que mantenerse, digamos que es lo natural en las mujeres, que eso también es muy importante, digamos que se van a constituir unos imaginarios no solamente alrededor de su humanización, sino unos imaginarios alrededor de qué implica, digamos, la performatividad del género, por decirlo en términos teóricos. Entonces lo que vemos es como esta continuidad entre estas formas de representación, ¿no? Que son estas formas estamos hablando de configuración de imágenes. Estas son imágenes del mismo periodo, pues aquí uno podría montar avanzar bastante en estas reflexiones, pero solamente la traigo aquí como una provocación que nos muestra como estos roles de género, pero también burgueses que se están figurando. Bueno, y esto, digamos que va a
a ir configurando de manera muy, muy fuerte unos imaginarios sobre los chimpancés y sobre los orangutanes que muestran esa cercanía con lo humano, a la vez que se está todo el tiempo estableciendo una comparación con, y especialmente ya estamos hablando aquí de la década de los 70 del siglo XVIII, con los esclavizados, donde se señala pues como la posibilidad de civilización de los chimpancés, ¿no? Al adoptar las costumbres londinenses y cómo los esclavizados no logran, en muchos de los debates antiabolicionistas se dice que no logran comprender estas costumbres, que siguen comiendo con la mano, que siguen comiendo de manera desaforada, que no saben controlar sus cuerpos. Digamos que aquí hay una cosa súper problemática en la medida en que se va a mostrar el desaforo y la falta de control de los esclavizados en medio de este debate abolicionista y en general de las personas procedentes de África y la capacidad de civilización de los orangutanes. Pero además de eso, empieza a sugerirse, como les digo, todavía estamos hablando de varias décadas antes del debate de la evolución, pero sí estamos hablando de toda la eh, consolidación de las teorías especialmente de Lamarck y de Linneo en este periodo, digamos que nos muestra ya como esta clasificación de especies jerarquizadas, pero aquí empiezan a aparecer unos imaginarios muy, muy fuertes, y es que esa continuidad que existe entre orangutanes y personas en un mismo territorio hace que puedan tener rasgos en común, e incluso se empieza a esparcir en la prensa y en otros tipos de relatos, entre ellos los relatos de los viajeros, pero también en relatos científicos, que los orangutanes machos con su apetito voraz suelen violar a las mujeres africanas, ¿cierto? De la región, y que entonces posiblemente hay unas líneas de continuidad, porque son una especie híbrida. O sea, fíjense que esto no tiene ningún sustento científico, pero se constituye como un imaginario y se constituye como parte del relato de los viajeros. Esto es muy, muy fuerte y digamos que aquí vemos también la relación entre ciencia e imaginario, que eso podemos conversar muchísimo sobre esto, y especialmente, bueno, las biólogas feministas, por ejemplo, han pensado, pues han planteado muchos de los temas de los que estamos hablando aquí, ¿no? Pero creo que también esto es importante señalarlo porque esto va a tener una fuerte repercusión, estos imaginarios, en la manera como se van a concebir ya unas décadas después, especialmente a finales del siglo XIX, los procesos en relación con cómo se imagina y cómo se eh, visualiza la evolución. Y allí, pues, un ejemplo es justamente esta manera de clasificación donde se piensa el proceso evolutivo. Este es uno de los difusores de la teoría de la evolución, particularmente en Alemania, ¿no? Y él va un poco lo que él dice es que sigue el camino de Darwin, pero que lo va a profundizar y digamos que continúa el mismo camino de trabajo en términos de experimentación, que es la anatomía comparada. Digamos que él va a retomar las formas de hacer un poco de las metodologías de la anatomía comparada para profundizar el trabajo de Darwin. Darwin no está del todo de acuerdo con él. Darwin muere antes de que él pues como desarrolle fuertemente su teoría, pero me parece bien importante señalar cómo entre esas imágenes que veíamos antes y estas imágenes hay unos diálogos profundos en términos no solamente iconográficos, sino también en términos de la configuración de imaginarios. Y aquí simplemente, digamos, como esta humanización del orangután, que es un poco con lo que cierra Sebastián, y constituye una parte de la argumentación a favor de la esclavitud, y es señalando digamos que si esa frontera entre lo animal y lo humano no está del todo clara, y hay unos animales que parecen humanos, también hay unos humanos que están más cerca de la animalidad,
y desde ese sentido, digamos que no necesariamente tienen derecho a la libertad, ¿no? Y digamos que necesitan ser guiados hacia ella, que eso va a ser un debate muy, muy fuerte, y especialmente, digamos, cómo se van a empezar a dar características a los esclavizados que lo relacionan con esa animalidad. Por ejemplo, algunos de los viajeros señalan que las mujeres africanas no sienten parto en el dolor porque están mucho más cerca de la animalidad que de la humanidad, entonces por eso no sienten de la misma manera. Y bueno, luego estos argumentos se van a traer incluso a América y a Colombia a final del siglo XIX, donde se va a decir que los indígenas no ven de la misma manera y por eso no pueden apreciar el arte de la misma manera, porque su aparato ocular funciona de una manera distinta. O sea, estamos hablando de formas de pensamiento que van a tener una larga duración. Y bueno, ahora vamos a ver no solamente en términos de formas de pensamiento, sino en términos de prácticas. Bueno, hasta aquí vamos con Silvia Sebastián y yo solamente quiero aquí quedan como 15 minutos, ¿no? Traer algunas provocaciones y algunas reflexiones desde el trabajo que he venido adelantando. Y básicamente son reflexiones que se constituyen a la luz de cómo los textos de Said y de Silvia Rivera Musicanqui nos pueden ayudar a pensar esto en una larga duración. Y esto pensándolo específicamente por la manera como el proceso de animalización de los grupos subalternos, más allá de los grupos esclavizados, que también de los grupos esclavizados en América, es uno de los elementos continuos en la configuración de un lenguaje sobre la alteridad. Y uno de los elementos continuos que aparece en la literatura, que aparece en los tratados médicos, que aparece en el arte, que aparece en las fundamentaciones religiosas, digamos que ese elemento o esa noción que implica la animalización de los grupos subalternizados va a ser una noción que atraviesa buena parte del siglo XIX y el proceso de construcción de las repúblicas americanas y que digamos que podríamos señalar es una de las características de lo que Silvia Rivera considera ese colonialismo interno. Y aquí pensando particularmente cómo esos discursos, imágenes, van a reforzar estos imaginarios que se han popularizado en Europa en el siglo XVIII y que también se van a convertir en argumentos políticos en América durante el siglo XIX. Entonces, solo voy a poner algunos ejemplos sueltos, digamos que esto es más como una lectura a partir de pensar metodológicamente como en un atlas memosí, ¿no? Pero en el que estoy incluyendo no solamente imágenes, digamos, a partir de la provocación de Warburg, sino también algunos textos y es como para poder ver esas continuidades, ¿no? Entonces aquí traigo esta imagen de la Comisión Coreográfica, particularmente de Manuel María Paz, de 1864, para el caso de la Nueva Granada. Y lo que quiero mostrar aquí es la manera como se va a insistir en, digamos, a todo un repaso súper lindo las imágenes de la Comisión Coreográfica, ¿no? Y pues digamos que tiene un carácter profundamente problemático, bueno, esto ya se ha estudiado de diferentes maneras y desde Efraín Sánchez, pero en los últimos trabajos, especialmente en esto se ha insistido Nancy Applebaum, algunas otras autoras, han mostrado pues, este carácter problemático. Y fíjense cómo en esta iconografía se va a constituir una diferenciación muy clara en relación con estos habitantes de Novita entre los blancos y los afros. Entonces los blancos están en la puerta de la casa, están vestidos, sus cuerpos son dueños de sí, están erguidos, ¿no? Mientras que los afros están encorvados, casi desnudos, cosa que casi siempre es, digamos que es muy, muy problemática. Roberto Amigo trabajaba muy bien, pues, cómo se constituye la desnudez en el arte, especialmente para la representación de la alteridad, como una forma de resaltar la animalidad, ¿no? Y esto no necesariamente tiene que ver con que no tuvieran ropa, sino con que se les desnude. Y bueno, Carlos Mazota también lo ha
problematizado muy bien. Entonces, digamos, como aquí se establece una clara diferenciación, mientras que los rasgos que se medio podemos ver de estos blancos son un poco más refinados. Aquí lo que vamos a ver es pues, casi unas personas afros en taparrabos prácticamente, con estos sombreros, con unos rostros que no están definidos, donde esa animalidad, digamos que va a estar presente como un imaginario, pero también podíamos ver algunas de las imágenes de los viajeros. Esta es una obra que seguramente ustedes han escuchado, pues musa paradisíaca, pero más en la reinterpretación que hace de ella. Restrepo, exacto, Alejandro Restrepo, pero si se dan cuenta, visualmente tiene unas continuidades también con esa obra que veíamos de Madame Chimpancé, donde lo que vemos es en cómo se representan los trópicos en relación con la naturaleza, digamos, y casi siempre una naturaleza que está disponible, que tiene que ver también con esa mirada colonial, ¿no? Digamos, como con esta exuberancia, esta fuerza de la naturaleza, una mirada colonial, pero también esta mujer, digamos, en este tipo de posición echada que está disponible a la vista del viajero, pero vamos a ver las implicaciones que tiene esa disponibilidad en relación con, por ejemplo, con toda la pintura que se desarrolla justamente durante el siglo XIX en Europa en relación con las odaliscas. Esta misma pose va a estar presente porque es una pose que implica esa posibilidad de posesión de la mujer, de la naturaleza, digamos, de posesión a la vista desde el hombre blanco, que creo que también es muy, muy fuerte y que se va a constituir como parte de esa naturaleza. Ahora vamos a ver cómo esto tiene unas resonancias en otras formas de representación muy, muy fuertes, y donde digamos que toda esta idea de en los trópicos la naturaleza predomina más que en las regiones templadas, o en las zonas ecuatoriales predominan más que en las regiones templadas, va, digamos, a seguir también reforzando esta idea de una animalización, ¿no? En el sentido de hacer parte de esa naturaleza de las personas que en estas regiones viven. Y pues como les digo, estoy hablando de diferentes entradas que nos transportan al siglo XIX, pero por ejemplo esta de Clorinda Amato, una literata limeña del siglo XIX, está probado que el sistema de alimentación ha degenerado las funciones cerebrales de los indios. Como habrás notado ya, estos desheredados rarísima vez comen carne, y los adelantos de la ciencia moderna nos prueban que la actividad cerebral está en relación, en relación de su fuerza nutritiva, condenado al indio a una alimentación vegetal de las más extravagantes, viviendo de hojas de nabo a servidas y hojas de quinoa, sin los albuminoides ni sales orgánicas. Su cerebro no tiene de dónde tomar los fosfatos y la lecticina sin ningún esfuerzo psíquico, solo va al engorde cerebral que los sume en la noche del pensamiento, haciéndole vivir en idéntico nivel que sus animales de labranza. Y este tipo digamos que esta mujer, que es una literata, esta es una novela de 1889, pues no se inventa, o sea, no construye este imaginario de la nada. Esto está configurado sobre todo un pensamiento científico que populariza este tipo de imaginarios que están circulando. O sea, esto no es ella pensando sola, sino es en relación con un entorno para el que esto tiene sentido, y pues además ella es clasificada como una de las primeras literatas indigenistas. O sea, pues, imagínense de qué estamos hablando, si estos son los indigenistas, ¿no? Entonces aquí digamos que vemos la fuerza que tiene esa animalización de los seres humanos. Maite Gide, en su texto sobre la reforma agraria en Nariño, muestra que uno de las indicaciones que tienen las mejoradoras del hogar en los años 70 en Nariño es tratar de separar a las familias de los lugares de residencia de los cuyes, porque señalan que no pueden seguir con esa animalización, ¿no? O sea, digamos que aquí hay unas continuidades que vamos a ver transitar
entre diferentes momentos. También, digamos, solamente por presentar aquí algunas citas, esto sale en un periódico, no, perdón, esto es una carta de Benjamín Guerrero, presidente de la República, diciendo pues como el trabajo positivo que han hecho las misiones y cómo han sacado de la animalidad a esas pobres almas que habitaban el Caquetá y ahora pues hasta son capaces de cantar canciones al creador y el himno nacional, ¿no? Digamos que aquí todo el tiempo hay una metáfora, digamos, la justificación de las misiones a final del siglo XIX tiene que ver con justamente el proceso de civilización, pero en ese proceso de civilización hay una continua idea que se está sacando de la animalidad, o aquí esto que sale en el semanario comercial de Pasto en 1911, ya estamos hablando también del siglo XX, si el Caquetá no es asilo de fieras y de los hombres semi-animales, si la agricultura y ganadería han prosperado en estas tierras vírgenes trabajadas con instrumentos modernos, si la luz de la inteligencia ha penetrado a estos cerebros incultos y si la flecha y arco están desaparecidos de sus manos, no es obra de ellos que todo esto se deba a la fecunda labor de los misioneros. Entonces aquí, nuevamente, fíjense que es cómo se saca y uno conecta esto con la imagen de man chimpancé y rápidamente ve como todas estas, digamos, estas iconografías visuales que también a veces se constituyen escrituralmente, que reaparecen, ¿no? El arco, la flecha, el salvacides, como las piedras, la selva. O aquí, que esto es una de las postales argentinas de final del siglo, no, de principios del siglo XX, sobre los indios de la provincia de Salta, donde se hace referencia nuevamente a esa animalidad en relación con la desnudez. Y bueno, aquí lo que Mazota señala con claridad es que estas personas no están desnudas, sino que han sido desnudadas, ¿no? Y bueno, trabaja bastante sobre cómo en buena parte de las postales sobre indígenas lo que se hace es todo el tiempo pedir a especialmente a las mujeres, que se desnuden para que esas postales sean exitosas. Y bueno, tiene todo una reflexión muy importante de Mazoto sobre cómo se construye la representación del otro, pues atado al pasado. Entonces, aunque muchos de estos indígenas de Argentina de final del siglo XIX y comienzos del siglo XX ya habían sido incorporados al trabajo de las haciendas, especialmente en la región del Chaco, a la siembra de azúcar y algodón, pero también en la región de Salta a diferentes industrias agrícolas. Lo que se va a hacer es que en las representaciones se les mantiene como atados al pasado y como desnudos en muchos de los casos, porque no se concibe su lugar en el presente, y ese atarnos al pasado también, y ya digamos desde un pensamiento que está permeado por la teoría de la evolución, es atarnos a la animalidad, ¿no? Digamos que aquí también esto va a ser muy, muy fuerte. Y bueno, si hasta aquí vamos con un poco de dolor en el corazón, vamos a ir peor. Eh, Esta es una película argentina que se llama Un viaje al río Bermejo de 1915, donde justamente se muestra un recorrido desde Buenos Aires hasta Salta, por este río Bermejo. Y en esta película, miren lo que dice: al paso de los barcos, las indias salen a pedir galletas que los tripulantes se divierten en arrojarlas desde cubierta. Y la película muestra a los tripulantes viendo con binoculares a las indias en la orilla. Y como ven aquí en esta segunda imagen, aparecen las indias recogiendo esas galletas con palos a la orilla. Y esto es una muestra también de esa animalidad que finalmente lo que oculta, y es que lo que vamos a ir viendo acá, es el despojo. Creo que la siguiente serie de imágenes que vemos es como estas personas están siendo despojadas de sus tierras para la industria, digamos, para el aumento de la industria agrícola. Y digamos aquí, después de esto aparece la futura colonia agrícola, que implica la desposesión de estas personas de sus tierras. Es decir, el proceso de animalización implica un proceso de desposición, de despojo muy, muy fuerte.
Y esto es muy claro para las personas que desde los grupos subalternos están resistiendo a ello, ¿no? Aquí este es un testimonio muy interesante que recogen Leni Rivera Cusicanqui en el libro Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, donde dice, pero ¿qué discriminación va a haber si todos están en la misma situación económica? La discriminación se lleva a la pretensión del que se cree superior, precisamente de raza, una especie de vanidad de querer mantener su superioridad, de no quererse desplazado. La burguesía pelea por no ser desplazada, por los obreros, por los desplazados. No quiere ser desplazada por ellos porque están bajo sus órdenes, pero eso está viniendo y se está implantando. Los que querían decir que el indio aymara era peor que un animal, pero ahora está demostrado que es capaz. Hay mecánicos, hay choferes, zapateros, carpinteros, veleros de todos los gremios del artesanado, la mayor parte son indios. Y aquí, digamos que ve como lo que quiero mostrar es como solamente esos contrarrelatos que se están configurando y es como la problematización que desde diferentes sectores subalternos se hace a este relato de la animalización de estos sectores, ¿no? Entonces, aquí digamos que este artesano problematiza, pero además identifica muy bien de dónde está surgiendo y esto, y es ese deseo de superioridad, ¿no? Y deseo de constituir y configurar la superioridad. Y aquí vamos a un tema que es durísimo, pero yo creo que hay que tratarlo y hay que decirlo y hay que ponerlo a la luz. Y es como esa continuidad de la práctica de sacar, en este caso, orangutanes de su territorio, someterlos a un viaje, utilizarlos para estudios científicos, utilizarlos para el espectáculo, luego diseccionarlos y exhibirlos en museo, que uno diría, bueno, que es algo del 18 y que todavía se quedó allá, es aún más problemática a final del siglo XIX con los zoológicos humanos. Y esto es una práctica absolutamente fuerte y continua a final del siglo XIX. Es decir, nosotros tendemos a pensar que el tráfico de seres humanos históricamente acabó con la abolición de la esclavitud. Y uno pensaría, bueno, más o menos hacia mediados del siglo XIX y se da ese proceso de abolición y en la segunda parte del siglo XIX hemos acabado con el tráfico de seres humanos de la esclavitud. Y lo que vemos aquí claramente es que no se acabó. Es que las continuidades que el colonialismo y el imperialismo constituyen hace que esto se mantenga como una práctica. Ese tráfico de personas y animales tiene una continuidad, pues uno podía empezar desde el comienzo de la trata, pero en este caso, en carácter masivo desde el siglo XVIII y continuando el XIX y XX, precisamente para uso del conocimiento científico y para el espectáculo a través de museos, exposiciones y circos. Y cómo esa normalización de los humanos a través de teorías evolutivas y las contraposiciones entre las ideas de civilización y barbarie, pues configuraron esto como un espectáculo lícito. O sea, aquí nadie se cuestionaba este espectáculo. Y cómo, digamos que eso, a pesar de ese proceso de abolición formal de la esclavitud, se continuó con los zoológicos humanos. Aquí lo que vemos son imágenes súper dolorosas, ¿no? De grupos patagones que son llevados a las exposiciones en los zoológicos humanos en París, en Londres, en Viena, en Génova, en Roma, en Madrid. O sea, la extensión de las exposiciones de zoológicos humanos es tenebrosa. Ni siquiera uno la tiene en cuenta. Y esto es una práctica donde hay un documental que les recomiendo mucho, se llama Calafate, que justamente muestra cómo una de estas expediciones científicas al sur de Chile roba a unas personas bueno, los mapuches las han reivindicado como propia, pero no es seguro que son mapuches, aunque puedan ser. Las roba, o sea, se acerca el barco a la costa, bajan, las cazan, las suben al barco, se roban 11 personas, las llevan hasta Europa. En el transcurso mueren una gran cantidad de ellas, creo que solamente quedan vivas 4, las exponen en diferentes zoológicos humanos a lo largo de Europa, estamos hablando de 1889 más o menos, y no contentos con exponerlas allí, además a las mujeres
las ponen en redes de prostitución, y esto vamos a verlo muy fuertemente porque en este documental muestran cómo estas mujeres se enferman de sífilis. Y además, o sea, y no contentos con todo esto que pasa, además de eso, cuando mueren, sus huesos van a ser parte de las colecciones antropológicas de los museos en Europa. Y esto no es un caso aislado que cuenta Calafate. Hay una gran cantidad de datos de esto, y para esto, pues quiero mostrarles este cuadro que no se ve tan bien, pero bueno, podemos ir acercándonos. Estos son algunas de las exposiciones que se hicieron, algunas de las exhibiciones de seres humanos que se hicieron en Europa entre 1870 aproximadamente, pero incluso hasta 1930. O sea, estamos hablando de una práctica que es súper común. Lo que se hace es extraer a estas personas, a veces son indígenas patagónicos, a veces son piel rojas, denominados pieles rojas, sioux, a veces son africanos, a veces son australianos, a veces son asiáticos de diferentes lugares, y se van a exhibir, y hay toda una serie de empresarios que se lucran de esta exhibición, y va a ser algo, un fenómeno absolutamente popular. Van a ir las masas a ver a estas personas que, volvamos a la imagen anterior, se les pone son exhibidos en invierno con ropas que supuestamente son sus ropas tradicionales, se les pone a comer y la gente los mira cómo comen, y supuestamente las cosas que comen, pero que finalmente son inventadas para este espectáculo, ¿no? Se les pone en sus chozas o en sus formas de vivienda, se construyen como escenografías de este espectáculo. O sea, estamos hablando de un espectáculo que, como les digo, se mantiene. Miren todas las ciudades donde se hace. O sea, solo quiero como que miren. Es en Alemania, en Italia, Francia, en Bélgica, en Noruega, en Australia, en Estados Unidos, en Japón, en Canadá. Digamos que este va a ser uno de los espectáculos públicos más fuertes. Yo no entiendo por qué no hablamos más de esto. Bueno. Y creo que nos permitiría, pues, en este escenario, preguntarnos justamente por los límites del humano. Y aquí ya simplemente voy con el cierre, y es como, aquí sí que, o sea, toda la charla ha estado en terrenos pantanosos. Esto no es lo que yo trabajo habitualmente, pero es como una reflexión a partir de las lecturas y un poco de este trabajo con imágenes y con fuentes de diferente tipo. Pero yo quisiera aquí plantear dos preguntas. Una que tiene que ver con, pues, digamos, ante las realidades a las que nos enfrentamos producto de la crisis climática que ha generado el capital océano, ¿no? Eh, Hay como todo un auge del poshumanismo que me parece súper interesante, en la medida en que trata de quebrar esa jerarquía entre humano y animal. Sin embargo, yo aquí tengo algunas preguntas, y no tanto por el poshumanismo, sino por los efectos que produce en términos de imaginarios también. Y es como, digamos, si cuando estamos pensando en poshumanismo y cuando estamos pensando en derechos de animales, estamos aún pensando en estas jerarquías, estamos pensando en cómo, o tenemos cuidado a la hora de pensar si estamos ubicando en el mismo lugar a seres humanos y no humanos. ¿Qué cuidado debemos tener en relación con no establecer continuidades frente a estos imaginarios de deshumanización tan complejos como los que se han constituido a partir del siglo XVIII con la ciencia occidental, con los debates ilustrados, ¿no? Digamos que aquí yo tengo unas preguntas muy, muy grandes de cómo entonces podemos concebir las relaciones interespecie sin perder o atentar contra los derechos humanos. ¿Cómo? Y no solamente, digamos,
de un grupo de humanos privilegiados en un lugar específico, que fue como se configuró el discurso de derechos, sino el conjunto de la humanidad. Es unas preguntas, pero también entonces, ¿cómo podemos dar la vuelta pensando en otras formas de relacionamiento que problematizan incluso las maneras como se han constituido las nociones biológicas de jerarquización entre las especies, sobre las cuales están aún montadas muchos de nuestros imaginarios en relación con la biología? Y esto no sé si, digamos que estas teorías de jerarquización de las especies hasta hace muy poco se enseñaban sin más. Y estoy hablando hace muy poco, y es que hasta hace 20, 30 años estas teorías de jerarquización de las especies como especies simples, especies complejas y demás, que finalmente llevaban al tope del desarrollo con el ser humano, siguen en muchos sentidos configurando parte de los imaginarios sobre la biología, que se actualizan rápidamente y que pues, estamos viéndolos en escena actualmente de manera muy, muy fuerte en escenarios como el estadounidense, ¿no? Donde la campaña electoral se dice con claridad como que hay que deportar a los haitianos porque se están comiendo a las mascotas. Y entonces, ¿cómo van a infringir los derechos de nuestras mascotas esos animales, ¿no? que se comen a las mascotas, ¿no? Aquí hay unas continuidades muy, muy fuertes que creo que son peligrosas, y creo que estamos moviéndonos en una línea frágil de discusión que no puede olvidar todas estas construcciones históricas de largo aliento que están mucho más presentes en nuestros imaginarios y que son mucho más recientes de lo que estamos pensando. O sea, hasta hace 100 años los zoológicos humanos eran una atracción lícita en Europa, y mucha gente asistía a ellos. O sea, estamos hablando de esto. Entonces, esta es como una de las líneas de reflexión que quería plantear, y que creo que pues, es más bien poner sobre la mesa una preocupación, que no soy experta en poshumanismo ni nada por el estilo, pero creo que en diálogo con este tipo de reflexiones de largo aliento, cómo se han configurado estos imaginarios, es pertinente. Y lo segundo ya sería pues un poco más en relación con el trabajo que he venido desarrollando en los últimos años, y es como otras formas de pensamiento, de comprensión de las relaciones interespecies, quizás nos puedan dar luces que nos saquen de esa encrucijada en la que nos metió, pues como el colonialismo, el imperialismo, pero también la ciencia producida en ese contexto, y los imaginarios literarios, visuales, médicos que se configuraron alrededor de ella. Es como podemos entrar desde otras reflexiones, ¿no? Y aquí me parece interesante pues todo el trabajo que ha hecho Elvira Espejo Aica, que es una de las curadoras del Museo Nacional de Antropología y Folclore en Bolivia. Y Elvira Espejo Aica tiene un trabajo muy interesante sobre toda la noción aymara, no sé si lo estoy pronunciando bien, de Yanak Aymara, que es la crianza mutua. Y ella muestra, digamos, en esa relación, cómo todo lo que es producido por los seres humanos, que nosotros desde nuestra perspectiva interpretaríamos como cultura, está producido en una correlación con diferentes formas de existencia en el mundo. Y entonces, digamos que no hay una autoría individual sobre una obra, sino, por ejemplo, ella dice, un tejido no lo hago solamente yo, sino un tejido se constituye a partir de la planta que creció, no necesariamente que sembré, sino que creció con la ayuda del sol y del agua, para que comiera la llama o la alpaca, de donde saco la lana para producir
gracias a la luz, unas fibras que me permiten a partir de una historia configurar una obra. Pero esto no es solamente para una obra individual, sino para pensar toda la cultura, no como algo que se constituye desde un solo lugar de la superioridad humana, sino cómo se constituye en esa correlación, pero esa correlación no implica pensar que la llama es lo mismo que la persona, ¿cierto? Sino cada cual ocupa un lugar que no necesariamente es un lugar jerarquizado. Y yo creo que aquí hay unos temas súper importantes que nos hacen pensar en cómo buena parte del pensamiento occidental científico, filosófico también, está basado en la configuración de esas jerarquizaciones que constituyen nociones de superioridad, y es que tendríamos que pensar con Said que todas esas producciones culturales están atravesadas por el colonialismo y el imperialismo. Yo creo que eso no podemos dejarlo de lado. Entonces, está como una entrada posible, pero pues digamos como para abrir el pensamiento y no necesariamente seguir dialogando sobre la misma rueda de tuerca que de alguna manera arrastra toda esta historia. O, por ejemplo, también me parece muy importante, esto es un poco, este es el espejo, y vamos, todo este trabajo de esa crianza mutua, pero también un poco me resuena lo que piensan los pueblos del centro en relación con toda su relación con el mundo que los rodea. Los pueblos del centro son Huitoto, Bora, Minane y Ocaina. Particularmente estoy hablando de Resguardo Predio Putumayo en La Chorrera. Para ellos, la configuración de la chacra, o sea, poder construir una chacra, implica pedir permiso a los dueños de ese territorio. Y los dueños de ese territorio son la danta, el tapir, el tigre, y es como no hay ninguna posibilidad de empezar el desmonte que implica la tala de los árboles para la construcción de la chacra, sin antes haber hecho un trabajo ritual de pedir permiso a esas otras formas de vida que están presentes y que habitan ese territorio, ¿no? Y cómo ese pedir permiso es también, implica otros ritmos de trabajo. Durante mucho tiempo se dijo que las personas, que los grupos humanos de la Amazonía eran solamente cazadores, recolectores y no eran agricultores, y bueno, últimamente lo que se ha demostrado es que la agricultura en la Amazonía tiene varios milenios de existencia. Y lo que muestra también digamos, esta práctica es como el ritmo que implica ese estar en relación con esas otras especies. No es simplemente ir y botar el bosque, sino es preparar a todo el que está alrededor para que eso sea posible, y al prepararlo, digamos, también, no solamente los estoy cuidando a ellos, al dueño de las dantas, al dueño de los tapires, al dueño de los monos, sino estoy cuidándome a mí y a quienes vamos a trabajar en esa chacra, y como todo el tiempo hay un proceso de negociación que implica ese reconocimiento de esas otras formas de vida que no necesariamente eh, hablan pues de esa jerarquización, pero que tampoco necesariamente hablan de, eh, de pensar en que esos animales o esas otras formas de vida tienen el mismo lugar que los humanos, aunque comparten espacios, digamos, hay espacios compartidos. Y bueno, buena parte de los clanes dialogan de una manera muy cercana con estas otras formas de vida, ¿no? Aquí yo creo que el lugar del ritual, por ejemplo, es fundamental, y el lugar de la práctica, y en ese sentido, también un poco, digamos que todas estas discusiones se hayan pensado en el contexto del siglo de la razón, no me parece gratuito. Digamos que todas estas discusiones sobre la animalización de los orangutanes perdón, la humanización de los orangutanes y la animalización de los humanos se haya dado en el siglo de la razón, me parece
casual en la medida en que también esa desacralización del mundo implica esa pérdida de procesos de ritualización que creo que son fundamentales también para construir otro tipo de relaciones, pero pues, digamos, aquí tendríamos que traer a la abuela Manuel, a la abuela Renova, o a César Uragado, que nos hablara mejor de eso, o hace poco, nada, estuve ahí con un médico aymara que explicaba bastante mejor que yo. Esas son las reflexiones que quería plantear. Muchas gracias y bueno, sobre todo quiero escuchar. Muchas gracias, Amanda. Abrimos el espacio para comentarios, preguntas. Maestra, muchas gracias por la presentación y preguntaba hacia el comienzo de la presentación cuando comentabas que había un interés comercial en la captura y la animalización humana y a la vez la humanización del animal. ¿Qué tanto la parte científica apoyaba esta visión? Porque hoy en día de pronto un poco por las lecturas en contra de ese término que no conocíamos, muy chévere, capitaloceno. Hacen ver como si la esfera comercial fuera una cosa y la esfera científica fuera un poco aparte, tratando como de luchar contra ella. Unos científicos van en contra de perspectivas que la empresa quiere usar, pero pues la empresa contrata científicos que apoyan su visión. ¿Qué tanto en esta época la ciencia iba en contra de estas ideas o eran como si fueran de la mano, la empresa y la investigación científica? ¿Voy respondiendo una a una o recogemos? Listo, listo. Bueno, es bien interesante la pregunta porque es que uno no podría pensar ninguno de estos procesos de la ciencia por fuera de la empresa colonial. Y pues yo creo que en eso estoy absolutamente de acuerdo con Sain, cultura y imperialismo, y es buena parte de la producción científica en Occidente se constituye en relación con el colonialismo, y con el colonialismo no solamente en términos políticos, sino en términos económicos. En este caso es clarísimo que los vínculos, o sea, lo que muestra Sebastiani, es que justamente son los mismos circuitos comerciales que se constituyen en la trata de esclavos los que van a traer, comercializar a los orangutanes y luego a exhibirlos. Pero un siglo después, o siglo y medio después, en los zoológicos humanos va a ser exactamente lo mismo. O sea, a estos indígenas y a estos africanos y estos australianos, asiáticos que capturan, se capturan en buena medida en expediciones científicas. Digamos que, y vamos a ver que son capturados en expediciones científicas y además hacen parte del comercio de la ciencia, ¿no? Digamos que su exhibición en los zoológicos humanos no es solamente una exhibición al público en términos de espectáculos, sino también en teoría tiene un carácter científico y es que los científicos los puedan estudiar en su comportamiento cotidiano, digamos que son una especie de laboratorios de esa cotidianidad, pues absolutamente ficticios, sacados de su lugar, sometidos a unas violencias enormes, pues como a esta serie de despojos de los que hablaba, pero luego también, digamos que son sus cuerpos son las bases de los estudios de anatomía comparada, que aquí no hay una distancia crítica y hacen parte de las colecciones de los museos, tanto los museos antropológicos y históricos como de los museos de ciencias naturales, ¿no? Entonces, pues aquí la implicación es muy, muy, muy fuerte. Seguramente habrá voces disidentes, o sea, no quiero pero si uno piensa en todo el proceso que Sebastián me está mostrando, es un proceso donde la ciencia, y ella lo señala muy bien, pero uno, pues, varios autores lo han señalado, esa relación entre ciencia y espectáculo va a ser una relación muy, muy fuerte, pero esa relación entre ciencia y colonialismo también. Muchísimas gracias. Muy fascinante, más que interesante.
pues, que vas pasando, esto se hace. Tú lo hacías, porque con esos objetivos no han visto suficiente. Mi pregunta es, yo solo subrayar una cosita manía mía de y es, tú dices debate de la evolución y lo ubicas en el 19 como si el debate de la evolución fuera darwiniano. Y citaste a Lamarck, 18, que muere en el 29. 809, pero ya tenemos el mismo 18 y yo creo que no hay que esperar hasta el 19 para el debate de la evolución. La teoría de la evolución es tan vieja como hay más. La de Darwin es una teoría de la evolución por selección natural. Bien, ok, pero bueno, entonces, ahora sí la pregunta, y tiene que ver un poco con esto. ¿Cómo entra ahí la noción de raza biológica? Antes de raza, racismo, esto lo aprendieron ustedes, los estudiadores y todo, pero la noción de raza biológica, que no es del 19, es del 18, en la que participó incluso Kant, con textos sobre la diversidad de las razas, con textos sobre la noción de raza. ¿Cómo entra esto? Tú después lo señalas, una de las cosas que pones hacia el final aparece la palabra raza, pero antes no había aparecido la palabra raza. Entonces, ¿cómo entra en este debate, en esta exposición tuya de lo que tú desarrollas? Se me fue el nombre en italiano, Sebastián, ¿cómo entra la noción de raza ahí y sobre todo la biologización de la raza? Porque hay un momento cuando tú citas a esta autora, Mato de Turner, Clorinda, ella hace una especie de relación entre medio ambiente, geografía, alimentación y cambios biológicos. 1889. Pero eso estaba en el debate sobre la raza desde comienzos del 18. Desde el 18. Bueno, sí, de acuerdo. O sea, digamos que la teoría de la evolución de Darwin y un poco de donde va a surgir el darwinismo social, vamos a tener que esperar pues, a la segunda mitad del siglo XIX, pero efectivamente, un poco lo que han señalado varios de los estudios es como esta forma de pensamiento que se va a constituir en la teoría darwinista digamos que viene operando desde bastantes décadas atrás y un poco, yo creo que aquí se ve claramente cómo esa forma de pensamiento está operando, que si bien no se constituye en términos pues, específicos de la evolución de las especies, sí se constituye en términos de una jerarquización, que yo creo que está presente incluso pues, en el 18 se cristaliza, pero en el 17 ya estas nociones de jerarquización están en algunos casos presentes, digamos que están apareciendo, pero efectivamente va a ser el siglo XVIII donde esto va a configurarse como unas nociones biológicas fuertes, duraderas, que son las que finalmente abren paso a pensar la evolución. Digamos que la idea de la evolución no surge automáticamente, sino surge por un recorrido científico que se ha constituido y también unos imaginarios sobre estas transformaciones. Ahora, digamos que eso le debe bastante al colonialismo y al imperialismo, porque buena parte de los estudios de anatomía comparada, que son justamente los estudios sobre los que se van a basar las teorías de la evolución, son posibles por el colonialismo y el imperialismo. Y especialmente por estas expediciones científicas, entre ellas, digamos que los principales estudios de anatomía comparada que se empiezan a realizar vienen después de todo este viaje de circunnavegación de Cook, que va a recoger en diferentes lugares de circunnavegación del globo de Cook, que va a recoger en diferentes lugares especies y muestras para que esas anatomías comparadas puedan tener lugar, y después también con las expediciones botánicas y demás. Entonces yo creo que evidentemente es una noción de larga duración que se va a cristalizar en Darwin, pero que va a tener unas repercusiones en términos de lo que se ha denominado el darwinismo social en las décadas siguientes, ¿cierto? Digamos que eso me parece importante la aclaración. Lo que preguntas en relación con el concepto de raza, bueno, aquí tendríamos todo un debate y es, efectivamente,
hay diferentes formas de conceptualizar raza que atraviesan, digamos, desde, podría decir, desde el siglo XV en adelante, esas formas de conceptualizar raza son diversas, pero implican diferenciación, ¿cierto? Hay un texto muy interesante de Mario Ruffer, y es un poco por la vía de explicación que yo voy, que se llama La raza como efecto de conquista. Y él señala claramente cómo, digamos, es en la conquista donde esa diferenciación, que todavía no es biológica, pero sí fenotípica, se empieza a configurar como una diferenciación que implica la derrota de la alteridad. Y en ese sentido, allí se va a constituir la superioridad en términos fenotípicos, lo que señala Ruffer, un poco pues, retomando los debates de Max Herring, que yo creo que también es súper interesante, como les decía, invitarlo a este seminario, es que mientras que en la península ibérica, para definir quiénes eran, digamos, quienes no tenían limpieza de sangre, ¿cierto? Eh, no era tan fácil encontrarlos en términos fenotípicos, porque no necesariamente hay una distinción clara fenotípica entre un judío, un moro y un andaluz en el espacio de cohabitación. Esa diferencia fenotípica va a adquirir un lugar central en el momento de la conquista, ¿cierto? Y va a tener unas repercusiones que, si bien en la conquista no podemos hablar de raza, pero sí podemos hablar de calidad, digamos que ese es uno de los debates centrales. Esa calidad tiene que ver con cómo te ves y con cómo te comportas. No, la calidad, digamos que alguien que está pensado en un lugar particular de este sistema de castas no está allí simplemente por cómo se ve físicamente, sino por la calidad social que tiene, cómo se viste, cómo se comporta, qué familia pertenece. Y esto es bien importante porque, pues, además, los estudios coloniales, especialmente Pilar Gonzalo, han mostrado, entre otras cosas, cómo, no sé, un párroco que le toca bautizar a un niño tiene que poner si es un centenario, un sambo o un mulato, no lo hace, ¿no? Y esto no es por solo cómo se ve, sino porque qué lugar social ocupa, ¿cierto? Esto que digamos que se va desarrollando en términos genéricos como ese qué lugar ocupa, pero también cómo se ve, pero también de dónde proviene, pero luego se va incluyendo eso de determinismo geográfico, que también va a ser muy, muy fuerte en la maduración de todas estas teorías, va a constituirse luego en la noción de raza biológica, que va a entrar a este debate del que está hablando Sebastián, especialmente a final del 18, pero fíjate que no es el concepto central que está apareciendo allí. El concepto central que muestra esa relación o que animaliza a los africanos tiene que ver con que comparten un mismo territorio, y en ese sentido estamos hablando más de determinismo geográfico que de una idea de raza, aunque eso va a ir entretejiéndose fuertemente a lo largo del siglo XIX. Y yo también aquí, digamos que junto con Ruffer y con Silvia Rivera, yo pensaría que el concepto de raza es central, pero que no se puede pensar el concepto de raza por fuera del colonialismo y el imperialismo. Y un poco es como ese colonialismo y el imperialismo son los que van a producir el concepto de raza que biológicamente se va a constituir en el siglo XIX, digamos, en términos de una biología, pero que en términos de los significados diferenciadores que arrastra, va a tener una muy larga data que se va a estar cruzando en estos debates. Bueno, es una explicación larga, pero esto podría ser como todo un debate. Yo creo que aquí pues sería muy interesante eso.
ver como las diferentes posturas que hay al respecto, pero también creo que nos ilumina mucho pensar esas nociones que en los contextos coloniales, como el de la noción de calidad, tiene un carácter particular, que no implica la pérdida de la diferenciación, pero también una de las cosas que señala Ruffer justamente es que la raza pensada como efecto de conquista tiene en la médula de su comprensión el problema de la violencia. Y este es uno de los temas que aquí surgiría, digamos, que aquí emergería de manera continua justamente con esta violencia que se ejerce tanto a los esclavizados como a los animales en este tráfico y en esta configuración como espectáculo o la que se sigue ejerciendo de los organismos humanos. Y no hay que olvidar, por ejemplo, pues que estamos hablando de que terminan en la década del 30, en la década del 30, pues que se va a hacer toda la consolidación del nacionalsocialismo. Y a mí me sorprende profundamente cómo no se vincula de manera mucho más clara todo el tema del holocausto, tema complicado en este momento, con las prácticas que se habían hecho hasta décadas muy recientes o incluso años antes con todas las personas que habían sido despojadas de su humanidad a partir de este tráfico de personas que se tenían durante las primeras décadas del mundo. Ana, muchas gracias por la presentación y también por traer nuevamente este libro de Silvia Sebastiani que había sido publicado hace un par de años, pero que creo que sigue generando unas muy buenas reflexiones, no solamente, digamos, desde la perspectiva que tú trabajas, sino desde la que otros trabajamos. En mi caso, yo estoy trabajando historia de los perros en Bogotá y digamos que estoy también muy relacionada con las ideas del poshumanismo. Entonces, siento que hay muchas cosas que nos has mostrado en este seminario que pueden influir también en la manera en que se está percibiendo actualmente a las teorías poshumanistas. Yo tengo dos comentarios que hacerte. Primero, pues es una pregunta que no sé si de pronto pues, pueda ser sugerente para la investigación que estás adelantando. Estaba pensando un poco en que, claro, la idea del posthumanismo es romper un poco con la jerarquía que ha habido respecto a quién es humano y quién es no humano. Entonces, teniendo en cuenta esa jerarquización que ya nos la has mostrado a partir de las representaciones, siento que una arista importante, tal vez que podría nutrir también tu investigación, podría ser la perspectiva de la historia de las emociones. Creo que hay nociones muy interesantes que desde las jerarquías se pueden contemplar, como por ejemplo, yo veía algunas palabras en los textos que nos mostrabas sobre, por ejemplo, crueldad, un poco el de la conmoción. Hay muchas nociones que de pronto se plantean desde pues, estas jerarquías blancas, que se quiere, respecto a los animales, cómo ellos nos pueden generar una suerte de afecto y cómo se puede configurar la crueldad a partir de eso. Pero también, digamos, en estas reflexiones sobre cómo se está creando a un orangután con nociones humanas, con conductas humanas, no sé si de pronto cuando se llega a elevar un poco la jerarquía del animal a la altura, digamos, del humano, también se puede crear o configurar esas mismas emocionalidades, ese sentimiento de humanización que tal vez va a ser un poco posterior, pero que puede encontrar de pronto las raíces en esos temas que nos estás planteando. Ahora, respecto a esta gran preocupación que nos muestras sobre los peligros de humanizar animales y deshumanizar a los humanos, siento que es una pregunta muy importante que algunos autores han estado también planteando a partir de cómo entonces podemos introducir un método. Y en ese sentido, los estudios subalternos son muy importantes, pero también la historia desde abajo. Eso podría de alguna manera solventar esa preocupación que nos presentas. Y bueno, pues que creo que es supremamente sugerente para las investigaciones que se están llevando a cabo. Entonces, muchas gracias, mamá.
Muchas gracias a ti, pues, como por la reflexión. Me parece interesantísimo lo que estás haciendo, porque creo que justamente nos habla de otro tipo de relaciones. Eh, Hay un montón de estudios antropológicos que, por ejemplo, muestran con gran exoticidad, ¿no? Como la relación de, yo qué sé, de los aymaras con sus llamas, ¿no? O de los campesinos y los indígenas de Pasto y Putumayo con sus cuyes, ¿no? Pero digamos que están fuertemente atravesados con la exoticidad y con cómo otros grupos se relacionan con sus animales y esta vida en común. Pero justamente el estar pensados desde la exoticidad no nos permite como traer la mirada hacia nosotros mismos y ver cómo hemos construido de múltiples maneras también estas relaciones y cómo, digamos, y cómo han operado continuamente en nuestra cotidianidad, ¿no? Yo creo que hay unos temas que efectivamente aparecen todo el tiempo. Yo me acuerdo un cuento de Arturo Alate donde están en medio de un bombardeo y las personas tienen que correr y lo que una de las personas lleva es como su cerdita y es como un afán por salvarla en la medida en que hace y todo el mundo dice como deje esta cerda porque además está chillando horrible y nos va a, a, a delatarnos, van a bombardearse a nosotros, y es toda una construcción de esa relación muy íntima que se constituye, que yo creo justamente que si dejamos de pensar esto en términos de exoticización y diferenciación, nos puede dar luces sobre digamos, las transformaciones de las familias en nuestra contemporaneidad, ¿no? Y bueno, toda la relación, por ejemplo, con las mascotas, pero bueno, ese es el otro tema. En relación con lo que tú preguntas, que creo que también es bien importante, y es como la historia de las emociones es fundamental, o sea, fundamental porque nos va a permitir también entender qué tipo de emocionalidades se van a configurar como las emocionalidades blancas, que son las que deben privilegiarse sobre otras emocionalidades, y como esas otras emocionalidades que no son las blancas de la contención un poco, ¿no? De esa contención que es por otra parte una profunda violencia o que se expresa en unas profundas violencias se van a hablar, se van a pensar todo el tiempo como emocionalidades animales, ¿no? Y yo creo que ese es un punto que no podemos dejar de lado, pero también, digamos, como esa animalización, perdón, esa humanización de los animales, en este caso de los orangutanes, lo que implica es un profundo despojo de sus derechos también, o sea, como un chimpancé muere porque su hígado no resiste todo el té que le están dando. O sea, o sea, en pocos meses su muerte es intoxicada, no me acuerdo exactamente cuál es el término que usa el médico, pero es intoxicada por la cantidad de que le están dando, ¿no? Y es que implica esos forzamientos a la humanización en términos de también una profunda crueldad, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí, pues, Max también lo señala de manera muy interesante, pues nos han dado unos pistas enormes también los trabajos de la historia cultural de ese tipo de relaciones, pues, no sé, Darton en la gran matanza de gatos, por ejemplo, pues, entre otros, nos permite pensar también esas otras formas de relación, pero también esas otras, esas otras emocionalidades que están presentes en esa Europa de la Ilustración, ¿no? Que tienen que ver con superstición, o sea, por eso me gusta tanto el texto de la gran matanza de gatos, porque está hablando del siglo XVIII francés de la Ilustración, ¿no? Con un montón de gente que cree que realmente, pues como los gatos dan poderes sexuales y todas estas cosas, ¿no? Entonces, como que también nos desmonta un poco esas ideas imperiales que se han constituido. Entonces, yo sí creo que pues, celebro mucho que estés haciendo este trabajo, porque creo que nos da otras pistas para comprender también la sociedad, pero también para comprender esos regímenes de jerarquización que se constituyen. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Bueno, yo más que una duda o pregunta, me surge como
reflexión, o varias reflexiones al respecto, sobre todo cuando tú también decías que eh, el debate alrededor de la animalización gira en torno como a entender esas relaciones entre especies, ¿no? Eso me lleva a pensar, creo que también es otro punto para abordar esta cuestión que también pasa por el poder y la dominación entre especies, incluso intraespecies, ¿no? Como ya vimos, la dominación en clave de la animalización de seres humanos y cómo esa animalización pues es discursiva, simbólica, pero también es un proyecto de poder. Y yo creo que aquí traigo a colación los estudios críticos animales que tratan también de ver o de entender esas estructuras de poder, esa dominación que se da a partir de un proyecto no solamente en términos de la modernidad, sino también ver que este proyecto de modernidad pues, configura todas unas relaciones de explotación animal. Y en ese sentido, pues, es curioso establecer como algunas relaciones, sobre todo cuando se aborda el contexto de Gran Bretaña en el siglo XIX, porque justamente ahí, en ese contexto, también surge como estas primeras sociedades o clubes de vegetarianos, ¿no? Y más adelante se convertirán en clubes de veganismo. Y cuando llega ese punto, el siglo XX, surgen como esas posturas más críticas hacia ese veganismo que de alguna manera surge a partir de una, irónicamente, como una superioridad de lo humano, ¿no? Entonces, la cuestión del consumo de carne, desde ese veganismo, si se quiere, con PV mayúscula, es qué pasa porque el ser humano de alguna manera puede llegar a ser superior, puede llegar a un acto mucho más arriba que otros seres humanos, que es a través de dejar el consumo de carne. Pero cuando surgen estas otras posturas, es decir, estos otros veganismos, eh, se entiende que no solamente pasa por el consumo, sino por toda una comprensión de que la explotación animal está dada por esa superioridad. Entonces, para no extenderme más, eh, quisiera también otro punto que me parece muy importante, que ya lo abordaron otras personas, creo que con la pregunta eh, anterior, y era como, bueno, el derecho de los animales. Eh, digamos, desde un punto del derecho, pero también de la filosofía y más en un sentido ontológico, pues hay un texto que me pareció muy interesante, que es de Carlos Andrés Contreras, que es doctorado en Derechos Animales, abogado de esta universidad, eh, y lo redacta con Magdalena Montes, que es también doctora en Derecho, pero de Chile. Y ellos dos hablan sobre los animales como seres, perdón, los animales como cosas, seres sintientes y personas, y establecen justamente como en el marco jurídico de algunos países, entre ellos Francia y Colombia, pues hay toda una discusión en el fondo de cuál es el tratamiento que se le debe dar a los animales, en un sentido de son cosas, y si son cosas, en este marco jurídico, cómo los tratamos en términos de que son propiedad. E incluso cuando no se les da ese tratamiento de cosas, es decir, se les reconoce que son seres que sienten, aún así son seres que sienten, pero que son sujetos de propiedad. Entonces, si uno va mucho más allá y la propuesta de estos dos autores es, más allá de la sintiencia, hay que ir a la sentiencia, que es no solamente reconocer en términos de que son seres que pueden sentir dolor, que esa es la sintiencia, sino también en términos de que son singularidades con unas composiciones propias, ¿no? Son seres que pueden
tener algún tipo de, pues, o sea, su propia naturaleza va más allá de nada más sentir dolor, sino se configura de otro tipo de emociones, otras formas de vida que experimentan el mundo a partir de la naturaleza. Entonces, nada, para no extenderme más, muchas gracias otra vez. Creo que nada más quería poner por las gracias. Ay, pues muchas gracias por las referencias que das. Y yo creo que, pues, digamos que esto nos permite también hacer estudios entrecruzados. Por ejemplo, eso, ¿no? O sea, cómo si necesariamente o no esas militancias a favor de los derechos de los animales están pensando también, digamos, como la posibilidad de existencia y respeto de la vida también de los humanos, ¿no? Que creo que ese es un punto central, pero además sobre si lo que tenemos que pensar es en términos de esos derechos diferenciados o si lo que tenemos que pensar, que es uno de los llamados que justamente los autores que han trabajado sobre capital océano hacen, es en otras formas de producción que constituyan posibilidades de sostenimiento de las sociedades más allá de esa explotación. Y es, digamos que yo siempre que pienso en estos temas, recuerdo mucho hace unos años un tiempo budista donde la gente le preguntaba que un día lo ven comiendo como carne, y entonces le dicen como, así que se está comiendo carne, y derechos seres sintientes y demás, y él dice como, pues digamos que me estoy alimentando con lo que hay en este momento aquí, pero por otra parte es que ser vegetariano no garantiza los derechos de los seres sintientes. Ustedes saben cuántos insectos son asesinados cada vez que se produce en una plantación de soya en la Pampa Argentina y todos los daños colaterales que esto implica al medio ambiente, a los otros animales, o sea, es como la solución, y lo planteaba de manera muy clara, yo no lo puedo plantear de manera tan clara como muy contundente como él lo señaló, y era como, ¿de qué estamos hablando? De qué es lo que estamos hablando, y finalmente quienes hacen cuestionamientos de la noción de capital océano es de qué tipo de producción estamos hablando, que finalmente lo que hace es una destrucción continua de la vida humana inhumana, ¿no? Y pues no tenemos que decir aquí y no olvidar que el capitalismo y el imperialismo están fuertemente asociados a un sistema asociados a un sistema de producción que es el sistema de plantación. Y el sistema de plantación es un sistema donde el aniquilamiento de la vida está en el eje central, tanto de la vida humana como de la vida animal. Y bueno, sobre esto podemos hablar, pero pues piensen en la historia de las bananeras y vamos a hablar de las consecuencias que tiene el sistema de plantación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia, por acompañarnos. Gracias, Amada. Nos vemos la próxima. Cerramos hoy el ciclo del primer semestre. En algún momento de aquí a unos 2 meses les estaremos enviando la invitación para la primera reunión del segundo semestre. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.